Muy buenos días para todas, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al complementario en confección y patronaje de falda. Hoy vamos a realizar una falda muy sencilla que se llama falda campana o también vamos a patronar la falda rotonda. ¿Sí? Esta falda, se las voy a mostrar por acá, nos permite hacer muchas variaciones. La falda que nosotros conocemos generalmente con una campana es este tipo de campana. También la podemos llevar más corta adelante y atrás más larga. O podemos hacer una falda campana cruzada que tenga un bolero. Se puede hacer con bolero o sin bolero. Puede ser larga, corta o puede ser larga. Y por acá también podemos mirar otras variaciones de este tipo de falda que puede ser con botonadura en la parte de adelante. Puede ser con capas y con picos. ¿Sí? Esta falda es una falda campana tipo pañuelo. ¿Por qué? Porque tiene unas punticas y esta falda se corta como en forma de pañuelo. Lo único diferente es la fórmula que se le hace en la parte de la cintura. Entonces, la falda que vamos a realizar hoy, dependiendo de ustedes, de la creatividad o la falda que ustedes quieran sacar a partir de ese molde, pues pueden mirar que hay bastantes variaciones y también depende del material en el que se la vaya a utilizar. Puede ser formal, informal, casual. Y para esto vamos a tener en cuenta dos medidas, ¿sí? Para las faldas, como es una parte inferior, nosotros vamos a tomar las siguientes medidas. Tenemos aquí la figura de un cuerpo humano y las medidas que vamos a tomar son contorno de cintura. Las que están en color rojo son las que se deben contornear, ¿sí? El metro debe pasar por todo el contorno de la cintura. Entonces, si ustedes quieren, se pueden ayudar de un cordón para definir bien la cintura, en qué parte está. Y lo que van a hacer es rodear con el metro su cintura. ¿Sí? Al rodear con el metro la cintura, estamos tomando la medida de contorno de cintura. Más abajo podemos encontrar la medida de contorno de cadera, donde está la parte más prominente de la nalga. Entonces acá nuevamente medimos con nuestro metro el contorno de la cintura. ¿Cómo lo hacemos? Rodeando con el metro nuestro contorno. Ahí estamos rodeando entonces con el metro nuestro contorno. Para la falda necesitamos esas dos medidas, entonces contorno de cintura y contorno de cadera. Después, dos medidas importantes verticales. La primera sería altura de cadera, se toma desde la cintura hasta la parte prominente de la cadera. Esa es nuestra medida de altura de cadera. Se toma vertical, o sea, colocan el metro aquí arriba y lo bajan vertical hasta la parte más prominente de la nalga. Y la última que define el largo de nuestra falda es desde la cintura hasta el largo deseado. Si queremos largo hasta el piso, largo hasta la rodilla, largo hasta el tobillo, encima de la rodilla, una falda mini, ¿sí? El largo deseado ya depende de cada una de ustedes. Ya con esas medidas, yo les voy a compartir una tabla de medidas y la pueden utilizar esa o ustedes mismas se pueden tomar sus propias medidas y pueden hacer el molde. Hoy vamos a realizar entonces el molde de la falda campana y algunas de sus variaciones. Para eso yo
les escribí acá, ya les tengo listo las medidas que voy a utilizar yo para una talla 10. Entonces tengo medida talla 10, largo de la falda 58 centímetros, contorno de la cintura 72 centímetros. Ahora con esto lo que debemos hacer es unas fórmulas, tener en cuenta estas pequeñas fórmulas. La primera es dividimos el contorno de la cintura en 3 y aumentamos 1 centímetro de costura. 72 dividido 3 igual 24, más 1 centímetro, 25 centímetros. Para hacer una falda rotonda, que es el doble, tiene más vuelo, tiene más caída, dependiendo de la tela, es más englobada y por lo mismo se necesita también mucha más tela. Para hacer una falda rotonda, entonces es dividir el contorno de cintura en 6 y aumentamos 1 centímetro de costura. 72 dividido 6, 12 más 1 centímetro, 13 centímetros. ¿Sí? Las fórmulas solamente cambian por el número de división, 3 o 6 si quieren más vuelo. Ahora, vamos a trazar entonces, ustedes lo van a hacer en su papel o en el cuaderno, lo pueden trazar con el metro normal o con el escalímetro para que lo tengan el molde ya en su cuaderno. Entonces, acá voy a ubicar como si yo tuviera mi papel en esta parte, allí, y voy a empezar a trazar sobre el orillo entonces de mi papel. Lo primero, vamos a iniciar con la fórmula, ¿sí? Dice que nos da 25 centímetros para empezar a trazar la cintura. Entonces, desde el vértice, este es nuestro vértice, bajamos 25 centímetros. De arriba abajo, ustedes van a medir 25 centímetros. ¿Listo? Y en la parte horizontal van a repetir lo mismo. Van a medir 25 centímetros. Allí. ¿Qué vamos a hacer? Trazar una curva de 25 a 25. Que esta sería nuestra cintura. Lo que pueden hacer también es trazar varias veces 25 en esta dirección, forma diagonal. Y así se va a hacer más fácil ir trazando la curva. ¿Listo? Ahora, a partir de los 25 nosotros debemos definir el largo de nuestra falda. Entonces, el largo de mi falda es 58 centímetros. Desde los 25 hacia abajo voy a marcar 58 centímetros. A estos 58 le vamos a aumentar 2 centímetros de costura en el doblado. Entonces, más 2 centímetros de costura igual a 60. Esos 60 los voy a trazar igualmente acá. 60 centímetros. Y hacemos nuevamente una curva. Es como hacer la mitad de un círculo, ¿sí? Esa es nuestra falda. Acá marcamos 60 también.
y empezamos a unir con curva allí. Y listo. Entonces aquí ya tendríamos nosotros nuestra falda. Este sería el molde. Esta línea que les estoy colocando aquí es para que ustedes también midan 60 centímetros de largo. El molde como tal quedaría de esta manera. Entonces, la forma de cortar tenemos que tener en cuenta la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura significa cómo debemos nosotros cortar nuestro molde. Entonces, vamos a colocar 3 círculos que significan centro doble. Centro doble significa que en ese lado de nuestra tela se debe doblar. ¿Listo? Se debe doblar. Vamos a colocar aquí falda, campana. Se debe cortar una vez por talla y es una talla 10. Y la ubicación del molde sería al hilo de la tela esta lineecita que me identifica que así como está se debe cortar el molde sobre la tela. Voy a pintarlo para que ustedes miren que solamente el molde es esta parte que está pintada. Lo demás se debe cortar, ¿sí? Debemos cortarlo con la tijera. Entonces voy a colocar, voy a copiar esto. Así sería como va a quedar mi molde y lo voy a duplicar para quedaría de esta forma el molde ya cortado en la tela. Si ya lo cortamos en la tela con el centro doble aquí, el molde nos va a quedar la mitad de un círculo. ¿Listo? Y esto de aquí ya se debe confeccionar. Si hiciéramos la falda rotonda nos sale todo el círculo completo, todo. En este caso solamente es la mitad. Ustedes lo que deben hacer después es rectificar el contorno, todo este recorrido de aquí. Este recorrido, si les da igual o no al contorno de la cintura, que es 72 centímetros. Esa sería la falda campana, que quedaría de esta manera. El resultado sería este de aquí. ¿Listo? Ahora, para trazar nuestra pretina, lo único que vamos a hacer es un rectángulo. Vamos a tomar la medida de 72 centímetros
que ustedes lo pueden también sacar centro doble, sería 36. $36 de cintura más 1 centímetro de costura igual 37. Y el alto de la pretina pues ya depende de ustedes de si quieren una pretina alta, una pretina intermedia, que más o menos se la está manejando de 8 centímetros para que quede de 3 centímetros. O si la quieren más alta, la pueden hacer de 10, de 12, ya depende del tamaño que ustedes la prefieran. Voy a dejarla de 8 centímetros. Listo. Esa sería entonces nuestra pretina. Esta pretina la pueden utilizar también para toda clase de falda. Centro doble porque solamente estamos utilizando la mitad de la medida de la cintura. Talla 10 se debe cortar una vez por talla. Y el hilo de la tela. Para la pretina tienen que tener en cuenta que la tela no sea elástica, ¿sí? Que sea un poco rígida en la forma en la que la van a colocar. La pueden colocar de esa manera o la pueden colocar de esta manera. Ahora, una variación que vamos a hacer de esta falda, vamos a hacer la variación para la falda campana cruzada y la falda con botones. Entonces, la falda con botones lo único que debemos hacer es, al molde le vamos a aumentar, voy a colocar acá, falda de botones y el molde al lado. ¿Vale? Entonces tengo para esta falda que tiene botones, lo que debemos hacer es aumentar para la parte de los botones, aumentar tela. Entonces ya tengo la medida de la cintura y lo único que voy a hacer es aumentar la tela para el botón, el cruce de los botones. Que van a ser 7 centímetros. 7, ¿por qué? Porque se va 1 centímetro que dobla hacia adentro y después 3 más. Entonces darían 7 centímetros. 1 y 3, 4 y 3 que quedan falda terminada serían 7 centímetros. 7 centímetros por el largo de la falda. Ese es el único cambio que se le hace para obtener nuestra falda con botones. Ahora vamos a hacer este molde de la falda tipo pañuelo.
Voy a pasar acá. El cambio que se le hace a esta falda es que no lleva curva, sino una diagonal. Cruzamos esto con diagonal. Entonces esta falda en diagonal queda como un pañuelo y lo que se hace es cortar varias capas una tras de otra. Por ejemplo, esta tiene 3 capas, entonces van a cortar lo mismo 3 veces. Dependiendo de las capas que ustedes le quieran dar. Esta es esta falda y para esta falda de acá, que es más corta adelante y atrás es más larga, tenemos nuestro mismo molde. Pero la diferencia es que debemos aumentar el largo de nuestra falda. Entonces, si el largo de la falda era 60, lo vamos a hacer hasta el piso. Supongamos que le vamos a colocar 1 metro de largo. Entonces, el metro de largo tiene que ser desde la cintura hasta el piso, 100 centímetros. Y lo que hacemos es empatar en la curva, haciendo una cola de pato. Nuestra falda. Lo que deben tener en cuenta aquí es que esta parte de la curva no la pueden hacer de esta manera, en punta. Supongamos, hago aquí curva, pero acá abajo me está quedando una punta. Esa punta no la pueden hacer porque si ustedes sacan esa parte doble, entonces se va a ver un pico. Tienen que hacerla más curva. Entonces el molde aquí ya iría hasta esta parte. La cintura sigue siendo la misma. Ahí.
Ese sería el molde, la variación para este tipo de faldas. Nosotros estamos mirando que aquí se hace unos prenses, unas tablitas, acá. Esas tablitas también se pueden hacer dependiendo de la profundidad del prense que ustedes le quieran hacer. Para hacer prenses nosotros ya vamos a ver más adelante la falda de prenses para que la tengan en cuenta y sería añadir algunos centímetros de más en la cintura para poder formar esas tablas. Y por último, la falda cruzada. La voy a copiar por acá. Para esta falda cruzada debemos tener en cuenta dos cosas. Que la falda cruza una vez para acá, que sería esta, una vez hacia este lado y otra hacia este lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debemos aumentar nuevamente una vez más el contorno de la cintura, la cuarta parte. ¿Por qué? Porque normalmente estamos sacando una falda que tiene todo el contorno de la cintura, pero aquí se nos añade una capa más. Entonces, debemos sumar. Voy a colocar acá contorno de cintura. Falda cruzada. Tengo contorno de cintura igual a 72 y debemos sumar la mitad de la cintura. Entonces 72 más la mitad de 72 que es 36 nos da un total de 108. Este resultado lo dividimos en 3. Aquí es donde nosotros ya debemos aplicar la fórmula. 108 dividimos entre 3 igual a 60. Más 1 de costura, 61. Perdón, 108 dividido 3 da 36. ¿Cuál 37? Listo, entonces vamos a nuevamente a trazar el molde. El largo yo lo voy a dejar de el mismo largo que eran 60, ya incluidos pues los centímetros de costura. Bueno, les voy a colocar 58 más 2 de costura del doblado igual 60. Listo. Entonces empezamos nuevamente con
las dos líneas, horizontal y vertical, o desde nuestro papel, ahí, trazamos hacia abajo 36, perdón, 37 más el de costura, ¿no? 37 y horizontal nuevamente 37. Trazamos curva de cintura. Ven que acá me quedó muy larga la flecha. Y hacia abajo el largo, que eran 60 centímetros. Marco 60 y adelante yo lo voy a hacer, miren que trae una curva más corta. Primero lo voy a hacer largo. ...60 y 60... y trazo mi curva. Ahí. ¿Listo? Ahí quedaría campana. Campana cruzada. Sin vuelo y sin nada, solamente lisa. Pero como yo quiero que adelante sea un poco más corta, entonces lo que yo hago es empezar a bajarle la curva de donde yo quiera, ¿sí? Para esto no hay una medida exacta. Entonces si quieren la pueden cortar primero y después van mirando qué curva le van a ir quitando. ¿Listo? Entonces ya este como tal sería mi molde. Recuerden que es centro doble. Ahí. Siempre coloquen qué tipo de falda es. Falda cruzada, talla 10, se va a cortar una vez por talla. Entonces mi molde como tal quedaría esto de acá. Quedaría allí. Bueno, ahora para nuestros boleros, lo que vamos a hacer es medir todo este contorno, todo este, y sacar el bolero de ese tamaño. Para sacar los boleros, entonces lo que pueden hacer es doblar la tela en 4 partes, hacer un rectángulo, por ejemplo, un rectángulo en la telita, y aquí en esta tela van a empezar a medir el tamaño que ustedes deseen de bolero. Por ejemplo, 10 centímetros. Tomo aquí 10 centímetros. Hacia acá también mido 10 centímetros. Y trazo la curva. Nuevamente repito el paso y hago otra curva hacia acá. Y empiezo a sacar los boleros, los cortes de los boleros.
Por ejemplo, que cada uno de estos mida 10 centímetros, entonces ya ustedes van mirando el recorrido y los van uniendo para después pegarlos en la falda. Yo les voy a enviar entonces un video de la confección de esta falda. Espero que les haya gustado. Miren cuántas variaciones se puede hacer con el molde de esta falda. Si quieren más, que tenga más vuelo, entonces pueden dividir el contorno de cintura en 6 partes.